Les doy la bienvenida al trabajo práctico número 6 de la asignatura Psicología 2. Mi nombre es Verónica Zabaleta y voy a trabajar contenidos de la unidad 2 del programa. La unidad 2 se denomina Desarrollo y Aprendizaje. Específicamente vamos a continuar con el capítulo 1 del libro de Karmilov-Smith, Más allá de la modularidad. Este capítulo se llama El desarrollo tomado en serio y nos vamos a centrar de páginas 24 a página 36. Una primera cuestión que va a señalar Karmilov-Smith tiene que ver con considerar a la teoría de Piaget como una perspectiva de dominio general. Algo que nosotros ya trabajamos con el texto de César Coll es que para Piaget el desarrollo supone la construcción progresiva de estructuras intelectuales. Es la noción de estructura la que va a permitir delimitar los grandes estadios del desarrollo. Y esos estadios suponen cambios que afectan simultáneamente a dominios diferentes. Quiere decir que cuando se pasa de un estadio del desarrollo al siguiente, esto no es que sucede para un dominio y para otro no, sino que simultáneamente sucede para todos los dominios de conocimiento. A su vez, se reconocen procesos biológicamente determinados generales para todos los dominios. Por un lado, Piaget reconoce el papel de los reflejos y de una serie de procesos funcionales como son la asimilación, la acomodación y la equilibración. Estos mecanismos que él considera invariantes funcionales porque no varían a lo largo del desarrollo, son mecanismos que permiten explicar cómo los sujetos construyen conocimientos en áreas diferentes, cómo construyen conocimiento lingüístico, cómo construyen conocimiento sobre el lenguaje, cómo construyen conocimiento matemático, etc. El bebé piagetiano, en la medida en que no viene preparado o dotado con mecanismos innatos que le permitan conocer aspectos de la realidad y específicos de dominio, es un bebé que se encuentra asaltado por percepciones indiferenciadas y caóticas. Es decir, digamos que es un bebé que se enfrenta a una realidad que se presenta, poco organizada y que se irá organizando progresivamente en la medida en que se vayan construyendo los instrumentos cognitivos para hacerlo. Es diferente el modo en que se va a pensar el desarrollo desde una perspectiva de especificidad de dominio. Una metáfora que suelen utilizar autores que se sitúan en perspectivas más innatistas es aquella que piensa a la mente como una navaja suiza. La navaja suiza es este artefacto que aparece ahí en la diapositiva, que supone un conjunto de herramientas que permiten resolver problemas particulares y diferentes. Entonces, la mente podría pensarse también como un conjunto de sistemas especializados que procesan información específica y permiten resolver problemas diferentes. El bebé innatista es un bebé que cuenta con una cierta ventaja inicial porque viene dotado con toda una serie de predisposiciones innatas iniciales específicas de cada dominio. Es decir, está preprogramado para entender fuentes de información específica. Y entonces su aprendizaje va a estar guiado por ciertos principios innatamente establecidos y específicos para cada dominio. Karmilov considera que la especificidad de dominio se ve apoyada por la neuropsicología del desarrollo, es decir, por toda una serie de trastornos o de condiciones que dan muestras de áreas o dominios afectados, mientras que otras áreas o dominios permanecen conservadas. Lo mismo que sucede en el caso de sujetos adultos que han sufrido lesiones cerebrales.
Karmilov hasta el momento viene resaltando la importancia de considerar los factores innatos en el desarrollo, pero también va a aclarar lo siguiente. Dice, cuanto más compleja sea la imagen que acabemos construyendo de las capacidades innatas de la mente del bebé, más importante resultará que expliquemos la flexibilidad del desarrollo cognitivo posterior. Y esto va a ser algo que a la autora le va a interesar, es decir, cómo explicar los aspectos más creativos y flexibles del desarrollo cognitivo humano. Llegados a este punto, lo que nos podemos preguntar es cómo la autora logra reconciliar innatismo y constructivismo. En este sentido, Karmilov Smith va a destacar de la perspectiva piagetiana el acento que la teoría pone en la construcción epigenética. Ella considera que perspectivas innatistas fuertes como la perspectiva de Fodor o la perspectiva de Chomsky deberían incorporar mucho más el papel de la epigénesis. El término epigénesis es un término que Piaget retoma del ámbito de la biología. No nos olvidemos que Piaget era un biólogo. Y esa noción, digamos, lo que permite entender es el proceso a través del cual el cigoto fertilizado logra convertirse en un adulto capaz de reproducción. Si bien este proceso se debe a los genes, también se debe a las reacciones de los genes a las presiones del medio. Es decir, que es un concepto que permite resaltar el papel de la interacción entre los genes y el medio. Cuando hablamos del medio, pensemos en el medio interno, por ejemplo, las interacciones entre células, como también factores externos, ambientales. Esto mismo, digamos, es lo que Piaget destaca en su perspectiva del desarrollo, es decir, cómo el desarrollo cognitivo, digamos, supone la interacción entre un sistema que intenta autoorganizarse, pero que al mismo tiempo interactúa con el entorno, con el medio ambiente. Es decir, que entonces este aspecto es un aspecto que Karmilov Smith va a destacar de la teoría piagetiana. Por otra parte, lo que va a plantear la autora es que la teoría constructivista piagetiana debería aceptar mucho más el papel de predisposiciones innatas e iniciales específicas de dominio. Es decir, que hay mucho más innato de lo que Piaget suponía. Es decir, que el desarrollo supone restricciones de dominio específico como procesos de dominio general. ¿Qué podemos entender por restricciones del desarrollo? Karmilov Smith va a sostener que esta noción suele tener una connotación negativa en las teorías de dominio general y una connotación positiva en las teorías de dominio específico. La connotación negativa se vincula a entender las restricciones del desarrollo como factores que recortan la competencia del niño. Por ejemplo, Brunner, en el texto que nosotros trabajamos en la unidad 1, plantea las restricciones biológicas como los límites que impone la biología. La connotación positiva lo que tiende a destacar es la ventaja inicial que tiene el bebé al contar con mecanismos innatos que le permiten procesar la información ambiental. El niño parece disponer entonces de un sistema limitado, pero organizado, no caótico. Karmilov Smith va a presentar diferentes paradigmas en el estudio con bebés, que son nuevos en relación al modo en que Piaget estudió al bebé pequeño, basándose fundamentalmente en la observación de sus conductas. Diferencia dos grandes paradigmas, el paradigma de habituación-deshabituación y el paradigma de preferencia de la mirada o audición. Dentro del paradigma de habituación y deshabituación
discrimina dos técnicas. Una que está basada en medir la amplitud de la succión y otra que está basada en la medición de la duración de la mirada. En el paradigma de habituación, deshabituación, lo que se hace es presentarle al bebé una cierta estimulación y una vez, que el bebé empieza a dar muestras de pérdida de interés, se le presenta, una nueva estimulación. Si el bebé renueva su interés y, por ejemplo, comienza a succionar con mayor ritmo, se puede inferir que captó la diferencia entre la primera y la segunda estimulación. Y de ahí, derivarse ciertas hipótesis, hacerse determinadas inferencias respecto de aquello que el bebé conoce o no conoce, sabe o no sabe. En esta imagen lo que se ve es al bebé con chupete y el chupete conectado a un aparato que es el que precisamente permite medir este ritmo de la succión para ser utilizado en este paradigma de habituación-deshabituación. En este caso, Karmelof Smith, en uno de los capítulos del libro, presenta un ejemplo que tiene que ver con el dominio del mundo físico. En la primera figura, la que se denomina figura 3.4, se estudia el principio de sustancialidad de los objetos. Entonces, primero se le presenta al bebé una estimulación en la cual observa, por ejemplo, una pelota cayendo al piso o una pelota cayendo sobre una mesa, lo cual constituyen presentaciones de eventos posibles. Ahora bien, luego se hace, una vez que el bebé se habitúa a esta presentación y empieza a dar muestras de pérdida de interés, se realiza una nueva presentación, con el objetivo de ver si capta de alguna manera la diferencia con lo anterior. Y capta, por ejemplo, que se está violando un principio de la física, un principio que indicaría que los objetos sólidos, por ejemplo, no pueden atravesarse entre sí. Entonces se le presenta, por ejemplo, una pelota que cae al piso y que en su trayecto atraviesa un objeto sólido como una mesa. Entonces, ahí lo que se trata de observar es si, por ejemplo, el bebé mira con más atención o comienza a succionar con más ritmo. Eso daría cuenta que el nuevo evento captó el interés del bebé y que por lo tanto el bebé se dio cuenta de la diferencia entre la primera estimulación y la segunda, lo cual daría cuenta de que se está percibiendo que hay un principio de la física que está siendo violado, que es el principio de sustancialidad de los objetos en este ejemplo. Aquí lo que se muestra es a un niño en brazos y en la computadora se presentan de modo simultáneo dos estimulaciones y lo que se analiza es qué es lo que el bebé prefiere mirar o qué es lo que el bebé prefiere oír. Vamos a recuperar unas citas que aparecen en el capítulo 2 del libro de Karmelof Smith. Karmelof retoma lo dicho por Gleitman y dice: los niños pequeños saben algo acerca del lenguaje que la araña no sabe acerca de la elaboración de sus telas. Esto se vincula con la cita que analizábamos hace un rato. Esta cuestión que tiene que ver con el interés de Karmelof Smith por los aspectos más creativos, flexibles del desarrollo cognitivo humano. ¿Qué dice la autora? A diferencia de la araña, que se limita a tejer su tela, el niño humano, y sostengo que esto es algo que solo el niño humano es capaz de hacer, posee la potencialidad de tomar sus propias representaciones como objeto de atención cognitiva. En cambio, las restricciones que operan sobre las arañas, las hormigas, los castores y probablemente incluso sobre los chimpancés son de tal naturaleza que estos animales carecen de la potencialidad de analizar su propio conocimiento.
Es decir, que esta capacidad de tomar las propias representaciones como objeto de atención cognitiva, de conocer, pero reflexionar acerca de lo que se conoce, de analizar el propio conocimiento, es algo que Karmilov Smith considera que es específicamente humano y que es necesario explicar. Es decir, que si bien a Karmilov le interesa resaltar el papel de lo innato en el desarrollo, también va a plantearse cómo ir más allá de las restricciones iniciales de dominio específico. Y en ese más allá de estas restricciones va a situar lo que ella denomina el proceso de redescripción representacional, que de alguna manera se vincula con lo que nosotros señalábamos en la diapositiva anterior, referido a estos aspectos específicamente humanos del desarrollo cognitivo. La autora se va a preguntar cómo se almacena información en la mente del niño, es decir, cuáles son fuentes posibles de cambio cognitivo. Ella mencionó el papel de las predisposiciones innatas, que es lo que venimos analizando. También, en la medida en que adopta una perspectiva epigenética, le va a dar importancia a ciertas fuentes externas de cambio, el mundo físico, el mundo social. Y ella va a agregar fuentes internas de cambio. Recuerden que en la primera parte trabajaron el proceso de modularización, por el cual estas predisposiciones iniciales específicas de dominio podrían llegar como producto del desarrollo a constituirse en módulos. Pero para ella es importante explicar estos aspectos más flexibles y creativos del desarrollo, y para explicar esos aspectos más flexibles y creativos del desarrollo va a proponer el proceso de redescripción representacional. Karmilov Smith entonces va a plantear que el desarrollo y el aprendizaje siguen dos direcciones que son diferentes pero complementarias. Por un lado, el conocimiento tiende a tornarse progresivamente más automático, menos accesible, es decir, a procedimentalizarse. En algunos casos es muy necesario que esto suceda porque esto permite liberar recursos cognitivos para otros propósitos. Es decir, si los seres humanos realizásemos todo de un modo consciente, voluntario y utilizando nuestros recursos atencionales, eso implicaría una cierta sobrecarga para nuestro sistema cognitivo. Cuando Karmilov habla de la modularización, este proceso de alguna manera supone que el conocimiento se procedimentaliza, porque lo que ella está planteando ahí es que estas restricciones o estas predisposiciones iniciales específicas de dominio pueden, como producto del desarrollo, llegar a funcionar como si fuesen un módulo. Y las características que los módulos tienen es que precisamente son unidades de procesamiento de la información que tienen un carácter automático, rápido, encapsulado. Pero si nosotros queremos explicar también los aspectos más creativos y flexibles del desarrollo, con esta dirección del desarrollo vinculada a la procedimentalización no nos alcanza. Por eso Karmilov Smith va a proponer el proceso de redescripción representacional. Ese proceso, de alguna manera, lo que permite explicar es cómo las representaciones se tornan más manipulables y flexibles, cómo surge el acceso consciente al conocimiento, es decir, cómo los seres humanos no solamente conocen, sino que pueden conocer, pensar, reflexionar acerca de lo que conocen, y cómo construimos teorías respecto a diferentes aspectos de la realidad. Y cómo el conocimiento que puede estar implícito en la mente puede convertirse en conocimiento explícito para la mente. Es decir, digamos que esta sería una dirección diferente del desarrollo y del aprendizaje que tendría que ver con la explicitación y accesibilidad progresiva del conocimiento.
Con el desarrollo de este tema le damos fin a la unidad número 2 del programa. En el aula web van a encontrar 3 ítems de elección múltiple para resolver a partir del contenido que desarrollamos en esta clase. Me despido y volvemos a encontrarnos en un próximo trabajo práctico.